Muy buenas tardes, espero que estén todas muy bien. Vamos a dar ya inicio a nuestra clase de esta tardecita noche, en donde vamos a ir viendo un poquito lo que es el manejo de los residuos, tanto comunes como también los residuos hospitalarios. Vamos a ir familiarizando un poco con este tema que generalmente afecta también a mucha comunidad, a mucha población también, con los diferentes tipos de residuos o de basuras también, con el cual el otro nombre que también lo conocemos. En cuanto a los residuos hospitalarios, pueden producir contaminación y enfermedades si no se los maneja adecuadamente, de acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, que el 40% de los casos de hepatitis y el 12% de los casos de VIH en el mundo se deben a la exposición en el ámbito de trabajo. De hecho, luego, ¿verdad? Que estas dos modalidades de enfermedad, por llamarlo así, uno con mayor porcentaje que el otro, también es muchas veces lo que puede contraer la enfermedad el funcionario o el profesional, ya de acuerdo también a la manipulación de estos residuos que se generan también en los diferentes estamentos de trabajo. En cuanto al establecimiento de salud dentro de un hospital de gran tamaño, puede producir hasta 1 tonelada de residuos por día. Y para ello nosotros acá vamos a conocer un poquito los diferentes tipos de residuos que son también almacenados principalmente en los establecimientos de salud, como lo son los residuos químicos, los residuos farmacéuticos, los residuos radioactivos y los residuos comunes finalmente. Vamos a ver también cómo cada uno de estos residuos van también generándose en los diferentes servicios hospitalarios principalmente. Se consideran residuos de establecimientos de salud y afines todos aquellos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que presenten o puedan presentar características de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a la salud y al ambiente. Como también tenemos las diferentes clasificaciones también de los diferentes tipos de residuos que vamos a ir conociendo, como el tipo 1 vienen a ser los residuos comunes. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos estos residuos comunes? Nos referimos a los residuos resultantes de las tareas de administración, limpieza, preparación de alimentos y embalaje. Es lo que generalmente conocemos como residuos comunes. Toda aquella que se generan fuera del área técnica y fuera del área hospitalaria, ¿verdad? Sino que más bien se genera, como bien lo dice acá, dentro de las diferentes tareas que se puedan ir desempeñando en la parte administrativa. También tenemos el tipo 2, que son los residuos anatómicos, que son órganos o partes del cuerpo humano o animal que se remuevan durante las necropsias, las cirugías o algún tipo de intervención clínica que pudiera tener algún individuo. En cuanto al tipo 3, que son los punzocortantes, tenemos los objetos punzantes o cortantes que han estado en contacto con seres humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, incluyendo las navajas, las lancetas,
las jeringas, las agujas, los catéteres con agujas, los bisturí, etcétera, entre cualquier otro objetos punzantes o cortantes que pudieran existir en el área. En cuanto al tipo 4, que son los no anatómicos, son los equipos, material y objetos utilizados durante la atención a humanos o animales, los equipos y dispositivos desechables utilizados para la exploración y toma de muestras biológicas, productos derivados de la sangre. Por último, dentro de la clasificación siempre tenemos el tipo 5, que son los insumos o los residuos químicos, que son los medicamentos u otros residuos peligrosos, reactivos y sustancias de laboratorios, medicamentos vencidos, placas radiográficas, etc., entre otros insumos que pudieran también estar dentro de lo que es la línea de los químicos. En cuanto a los generadores de residuos, se considera generadores de residuos a todas las personas físicas o jurídicas que se dedican a la atención de la salud humana y animal, a la investigación y la producción de elementos y medicamentos biológicos, farmacéuticos y químicos. El generador es el responsable del manejo integral de los residuos desde su generación hasta su disposición final. También dentro de los diferentes generadores también tenemos la clasificación de los establecimientos generadores, como es el nivel 1. Dentro del nivel 1 le tenemos a los consultorios médicos, odontológicos y similares. Tenemos a las farmacias y distribuidores, a las clínicas veterinarias, a los laboratorios clínicos donde se hagan un estudio laboratorial hasta 50 análisis por día. En el nivel 2 tenemos los establecimientos de salud de 6 a 50 camas, los institutos radiológicos, laboratorios clínicos de 50 a 100 análisis por día y bancos de sangre. En el nivel 3 tenemos los establecimientos de salud de más de 50 camas, los laboratorios de producción farmacéutica, los laboratorios clínicos, más de 100 análisis por día que se pudieran estar realizando, y los centros de enseñanza de investigación que también forman parte de todos estos establecimientos generadores. También tenemos el manejo integral de los residuos generados en los establecimientos de salud y afines. Se debe regir siempre por los principios básicos de bioseguridad, manejo integral, minimización, cultura de aseo, precaución y prevención. Se deben también desarrollar acciones de educación y capacitación para una gestión de residuos eficiente, eficaz y sostenible. Principalmente cuando hablamos de que se debe hacer una capacitación dentro de lo que es también la clasificación de los diferentes tipos de residuos, para que también cada persona pueda saber también cómo ir almacenando sus diferentes residuos, que eso vamos a ver también, donde se vuelven a clasificar también en diferentes tachos, en diferentes bolsas también, para que podamos exactamente la persona que va a recoger la basura o los residuos pueda saber qué contenido existe en el mismo. Todo manejo integral sobre residuos deben realizarse con procedimientos que no impliquen un riesgo para la salud y el ambiente, donde esto puede comprender la separación en origen, la clasificación, la recolección, el almacenamiento, el transporte y el tratamiento y disposición final. En cuanto a la selección y clasificación inicial, debe hacerse en los lugares de generación
mediante la separación específica de los residuos por el personal que los genera. Estos residuos serán acondicionados para el efecto de acuerdo a la reglamentación prevista para cada tipo de residuos, donde también acá podemos visualizar en estos cuadritos, ¿verdad? Los diferentes tipos también de clasificación de los residuos y también a los envases en los cuales van a ir también almacenado cada tipo de residuo. Acá tenemos también una clasificación por tipo de residuos, por estado físico, el envasado que hay que utilizar, el color que debe llevar para las bolsas para poder también ir almacenando en los residuos, también el espesor de la bolsa en sí y el símbolo que va a llevar también dentro de todo esta normativa para que la persona que va a estar recolectando estos residuos pueda también conocer la forma en que debe ir manipulando estas bolsas. En cuanto al tipo de residuo 1, tenemos que son los estados físicos de sólido, donde el envasado va en la bolsa de plástica cerrada de color negro con un espesor de 60 micrones y lleva el símbolo de Na. El tipo 1 es todos aquellos residuos comunes que decíamos hace rato que fueran utilizados en el área administrativa, en la cocina, en los sanitarios, todo eso forma parte del residuo común. El de tipo 2, que son los sólidos, va en la bolsa de plástico cerrada con precinto inviolable. Va a ser de color rojo la bolsa, de 80 micrones, y va a llevar el símbolo universal del riesgo biológico en ambas caras de la bolsa, donde debe figurar el nombre y número de registro del generador en tamaño no inferior a 3 centímetros. En cuanto al tipo 3, que son también los estados físicos sólidos en envasado de recipiente rígido descartable, donde va a llevar también el espesor del símbolo, ¿verdad?, de Na, donde es el símbolo universal del riesgo biológico en ambas caras de las bolsas, nombre y número de registro del generador en tamaño no inferior a 3 centímetros. También tenemos los de tipo 4, que son los sólidos, los líquidos, que van en bolsas de plástica cerrada, con precinto inviolable, con recipientes rígidos cerrados, que van en las bolsas blancas de 80 micrones. Y lleva también el símbolo universal del riesgo biológico en ambas caras de ambas caras de la bolsa, donde va a llevar el nombre y número de registro del generador en tamaño no inferior también a 3 centímetros. Por último, tenemos el de tipo 5, que son los sólidos y los líquidos, donde lo sólido va en una caja de cartón resistente a la carga, a soportar, ¿verdad?, con el símbolo universal del riesgo químico. Como así también los líquidos van en recipientes rígidos herméticamente cerrados. O sea que esto es un poquito también los tipos de bolsas que va a llevar y también la forma en de que debemos ir también almacenando los diferentes residuos, ya sean comunes como también hospitalarios. La separación de los residuos es la base fundamental de la adecuada gestión de residuos, dando así inicio a una cadena de actividades y procesos cuya eficacia depende de la adecuada clasificación inicial de los residuos. Para esto se ubicarán los recipientes en cada una de las áreas y servicios de la institución en cantidades necesarias, donde también, como bien podemos visualizar en
en las fotos, ¿verdad? Cómo van también clasificados los tipos ¿cómo que se llama esto? De basureros con sus diferentes bolsas y también ya con su rótulo donde especifica si son residuos comunes o si son residuos hospitalarios. Y también en la ilustración de arriba vemos también la subclasificación de acuerdo al color de también los diferentes insumos que van a ir almacenados en él. De todo va a la misma bolsa. Los residuos hospitalarios deben ser separados. Acá, por ejemplo, visualizamos muy bien en cada envase, por llamarlo así, los residuos comunes. Tenemos los residuos anatómicos, los punzocortantes que no van en una bolsa, sino que van en una caja de cartón que lo conocemos con el nombre de Descartec. Los no anatómicos y los residuos químicos también que van en cartones, ¿verdad? Y que cada envase debe estar bien cerrado para evitar justamente el derrame de los mismos. Y principalmente siempre tenemos también los amiguitos, ya sean los gatos, ya sean las gallinas, ya sean los perros, ¿verdad? Que lo que más quieren es hacer siempre descomponer o romper las bolsas. En cuanto a la recolección y transporte interno, los residuos serán retirados de las áreas por un carro de recolección con una frecuencia que impida la acumulación de rebase la capacidad de los contenedores de los servicios. O sea que debe estar nomás también almacenado a un cierta altura de lo que es también nuestro transportador. El personal de servicio encargado y capacitado para la recolección y transporte interno de los residuos debe verificar in situ que todos los residuos estén debidamente clasificados, identificados y en envases herméticamente cerrados. Caso contrario, deberá informar la irregularidad al responsable técnico. ¿Quiénes son los responsables técnicos? Son las personas también que se encuentran empoderadas en las diferentes áreas donde se generan también los diferentes tipos de residuos. Todos los establecimientos de salud y afines que realizan transporte interno de residuos deben establecer la ruta, los horarios y frecuencia de la recolección selectiva de los residuos que se generan en sus instalaciones. Esta información debe ser de conocimiento de todo el personal del establecimiento, establecida e implementada en el plan de manejo interno. También el tiempo de permanencia de los residuos en los sitios de generación debe ser el mínimo posible, especialmente en áreas donde se generan residuos peligrosos. La frecuencia de recolección interna depende de la capacidad de almacenamiento y la clase de residuo. No obstante, se recomienda 2 veces al día en establecimientos de salud de nivel 2 y nivel 3 y una vez al día en establecimientos de nivel de salud 1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los establecimientos de salud de estos niveles 1, 2 y 3? Es centro de salud, puesto de salud y hospitales. Entonces, también de acuerdo a eso, vamos a tener también la cantidad de veces de recolección a donde se vayan generando con mayor cantidad posible. También es bueno mencionar que la recolección interna debe efectuarse en lo posible en horas de menor circulación de pacientes, empleados o visitantes. Los procedimientos deben ser realizados de forma segura sin ocasionar derrames de residuos. Eso es muy importante que tomemos o que tomen, mejor dicho, la persona que están en la recolección interna la precaución de que estos residuos también no vayan ensuciando al correr del traslado.
Equipos de bioseguridad que debe tener también el funcionario en la etapa de recolección, transporte, tratamiento y disposición final, donde el equipo, vemos acá el atuendo total que debe tener esta persona, el equipo de seguridad que debe vestir, donde el uniforme es el pantalón largo, la chaqueta con manga larga y que en la manga tenga la goma justamente para mayor protección. Los guantes de recolección. Sí, Cristina, te escuchamos. Profe, yo no sé si a mí nomás lo que me sale solo el inicio de tu presentación. Quería ¿En preguntarle serio? a los compañeros si les sale. Y ahora no te sale esta parte de bioseguridad. Se quedó en manejo de residuos comunes y hospitalarios, ahí se quedó. Pero eso a lo mejor es problema de tu internet. Ah, bueno, Pero está bien. habría que Voy ver, a... a ver, Lisset, no tenés porque Lisset y vos nomás, Cristina, están conectados. Lisset, vos Ah, bueno. podés visualizar la presentación. Viste que con este tema del clima tenemos todos problemas con el internet. Yo recién nomás también, por eso tardé en enviar también el link para poder conectarnos porque estabas con problema también de internet. Ah, bueno, está bien, No, profe. no Puede podéis ser. estar visualizando esto que yo estoy hablando en los equipos de bioseguridad. No, me quedé ahí en manejo de residuos El inicio. manejo de residuos es justamente el inicio. Después de Sí, eso, solo todo me quedé en lo que inicio. dije va con una ilustración. Voy a ver un poquito Sí, de anexarle otra vez, a ver si te sale. de todas maneras, ahora estoy conectándome con la computadora a ver si ahí es diferente. Sí, a ver un poquito ahí si te aparece. Ahí me Ahora lo... aparece equipo de bioseguridad. Sí, Excelente. Qué pena que no me dijiste ya hace rato. O sea que era un problema y de internet probablemente de la tuya o la mía, ¿verdad? Pero volví a levantar y ahí te sale. Bueno, ya. continuamos Y no quería entonces. interrumpir. No, no te preocupes, Bueno, profe. hay que interrumpir, no hay problema de eso. Bueno, Bueno, está bien. hablábamos de los uniformes dentro de este equipo, ¿verdad? Que debe tener todas las personas que están comprometidas en el traslado justamente de estos diferentes tipos de residuos, donde decíamos que dentro del uniforme debe estar el pantalón largo, la chaqueta con manga larga y que en la manga tenga la goma, justamente eso para evitar que cualquier residuo pueda pasar. En cuanto a los guantes, tenemos la recolección y transportes, que son los guantes de cuero. Tenemos el tratamiento, que son también los guantes de cuero de caucho. Tenemos las máscaras que deben llevar puesta para la recolección y transporte, las cubrebocas, el tratamiento de las máscaras con filtro para vapores, ¿verdad? Que es todo lo que nosotros estamos visualizando acá, ¿verdad? Que es el uniforme de las personas que van a estar trabajando principalmente en el traslado de ellos. También es bueno mencionar el almacenamiento temporal que debemos tener también instalado en un lugar donde debe hacerse en un área ubicada dentro del predio de fácil acceso para el personal y aislado de los demás servicios. Se deberá asimismo implementar medidas de seguridad de forma tal que esté a resguardo de personas extrañas y animales, evitando también la implicancia de riesgo para la salud y el ambiente. Entonces debemos también tener una mayor precaución en lo que es el almacenamiento temporal. Esta caseta que vemos acá es el sitio de la institución generadora donde se van a ir depositando temporalmente los residuos, ya sea hospitalario o ya sea los residuos comunes, para su posterior entrega a la empresa prestadora del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final.
Y acá, en esta caseta, vemos que tenemos dos colores de puerta diferentes. ¿Por qué ello? Porque justamente es la caseta de acuerdo al color de la puerta que va a diferenciar también a dónde vamos a ir almacenando los diferentes residuos. Por ejemplo, la puerta de color rojo es donde van a ir todos los residuos hospitalarios y la de puerta negra es donde van a ir todos los residuos comunes, ¿verdad? Entonces, no podemos confundir y hacer una viceversa a la hora de ir almacenando esto porque es muy riesgoso para el compañero, para la compañera que va a estar también manipulando el buen almacenamiento de estos diferentes tipos de residuos. En cuanto al almacenamiento temporal de los residuos a temperatura ambiente, estará sujeto al nivel de establecimiento de salud y afines y limitado a los siguientes tiempos máximos. Del nivel 1 hasta 7 días, del nivel 2 hasta 4 días y del nivel 3 hasta 2 días. Son los tiempos en que pueden estar almacenados estos residuos para que pueda también, una vez pasado este tiempo, pueda pasar el recolector. Los residuos anatómicos de tipo 2 serán almacenados en refrigeración manteniéndolo a una temperatura no superior a 4 grados. También tenemos los contenedores según también la etapa del almacenamiento donde podemos visualizar los parámetros de capacidad, el almacenamiento inicial que es el 20% mayor al contenedor seleccionado, el almacenamiento temporal que es el 20% mayor también al contenedor seleccionado. El material utilizado para esto son las bolsas de polietileno. Los requerimientos es que sean opacos y resistentes a la carga a transportar, que no sea una bolsa fina, que no tenga un grosor específico mínimamente de 3 miligramos para poder así evitar que las bolsas al levantar puedan ocasionar una rotura. Los requisitos para el almacenamiento temporal de los establecimientos de salud y afines del nivel 1 serán los siguientes. Se deberá asignar a un área específica donde se pueda ubicar un contenedor con tapa y de fácil acceso para el personal autorizado. La señalización con el símbolo universal de riesgo biológico que indique residuos de establecimientos de salud. Debe estar muy bien especificado y muy bien también señalizado. En cambio, a los niveles 2 y 3, las características para el almacenamiento temporal de los residuos deberán estar separado y alejado de las siguientes áreas: de la atención a paciente, de la internación, de la cocina, del comedor, de las instalaciones sanitarias, de la zona de esterilización y laboratorio. Estar techado y ubicado donde no haya posibilidad de inundación y sea de fácil acceso. Tener una capacidad mínima de 2 veces superior al volumen del promedio de residuos generados en forma diaria para poder así también evitar que pueda también rebosar todos estos tipos de residuos. También la señalización con el símbolo universal de riesgo biológico que indique residuo de establecimientos de salud, tener paredes y pisos lisos de fácil lavado y desinfección, no deben contar con aberturas y respiradores. En caso de tenerlo, debe contar con malla de protección contra vectores, contar con colector de retención de líquidos en el interior del depósito y permanecer cerrado con seguro en forma permanente. Justamente tiene que haber una persona responsable
que debe también velar por el buen almacenamiento de estos diferentes residuos y que tiene que también manejar bajo llave también esto. En cuanto a la recomendación externa, podemos decir que los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos generados en establecimientos de salud y afines podrán ser tercerizados, a cuyo efecto el contratado debe cumplir con todos los requisitos establecidos por la DIGESA. Sabemos que la DIGESA es la Dirección General de Salud Ambiental, una institución dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y es el ente rector en cuanto al retiro de estos residuos hospitalarios. Y lo que son los responsables del retiro de las basuras comunes o los residuos comunes es la municipalidad de la zona. El transportista asume la responsabilidad técnica y jurídica del manejo de los residuos generados en los establecimientos desde el momento que los retira del lugar establecido para el efecto. En caso que el mismo compruebe que la clasificación en pasado y o etiquetado de los residuos no cumplen los requisitos establecidos, debe comunicar de la situación por escrito tanto al generador como a la DIGESA, a los efectos de que se tomen las medidas correspondientes también. En cuanto al tratamiento, el establecimiento que genere residuos podrá optar por el tratamiento de sus residuos con las siguientes alternativas: un tratamiento in situ por el generador o el tercerizado a través de operadores públicos o privados. Generalmente en los diferentes servicios tenemos el servicio tercerizado a través de los diferentes operadores, ¿verdad? Porque son contados las instituciones donde tenga realmente su cámara para poder desechar estos insumos. El interesado de implementar algún sistema de tratamiento debe presentar el proyecto, el cual debe ser aprobado por la DIGESA previo a su implementación, y que por supuesto la DIGESA tiene también todas las normativas y los procedimientos a cumplir para poder también contar con estos establecimientos de tratamiento de los residuos. En cuanto a la disposición final, los residuos resultantes de cualquiera de los métodos de tratamiento mencionados en este manual deben ser dispuestos en rellenos sanitarios de la misma forma que los residuos comunes. Nosotros sabemos que los residuos comunes van a parar en la zona que conocemos como cateura, como varadero, todo eso, ¿verdad? Donde se van a almacenar también los residuos comunes, y es la disposición final que se pueda hacer con este tipo de basura, no así con los residuos hospitalarios. Eso no podemos hacer, solamente que ya tener el retiro tercerizado y que el retiro tercerizado pueda también hacer el tratamiento que nosotros estamos visualizando, de poder también incinerar todos esos residuos. También tenemos un proceso de gestión de residuos que debe estar orientado a minimizar primeramente los mismos, en segundo lugar a efectuarles el tratamiento posible o reciclarlo, y por último, si no se puede tratar o reciclar, disponer los mismos en lugares adecuados y seguros. Salud sin daño significa trabajar para minimizar la cantidad y toxicidad de toda la basura generada por el sector del ciudadano de la salud, de modo que el manejo de residuos se haga protegiendo a las personas y al ambiente en sí también. Con esto terminamos un poquito todo lo que es el manejo en sí sobre los residuos comunes y los residuos hospitalarios.
sin olvidarnos que son dos órganos de recolección diferentes que hace también el retiro de estos tipos de residuos. Como ya mencionábamos, el residuo comunes, o sea, las basuras comunes, son retirados por la municipalidad de la zona a donde está instalado la institución, la empresa o la organización. En cambio, los generados por los residuos, ¿verdad?, hospitalarios, ya es una empresa tercerizada también que viene a hacer la recolección en tiempo y forma para poder ir también a incinerar ya en el lugar adecuado para el efecto. Y también es muy importante llevar presente de que se debe contar y diferenciar muy bien en el lugar donde vamos a estar almacenando estos diferentes tipos de residuos y también hacer que justamente no se mezclen ambos residuos para evitar así algún accidente laboral que pudiera generar por un mal almacenamiento. Para eso veíamos las casetas preparadas y también identificada con los colores de la puerta para poder saber la persona responsable de retirar los residuos a dónde ir a almacenar también los mismos y así poder evitar cualquier inconveniente que pudiera acarrear. Imagínense ustedes si no contamos con ese lugar donde deberíamos ir diariamente almacenando los residuos, principalmente las que son hospitalarias. Cualquier momento, cualquier animal roedor puede venir y a romper la bolsa, ¿verdad? Y tener también una desgracia, por ende, o mismo los compañeros. Entonces hay que también hacer muy bien la educación para el buen almacenamiento de esto. No sé si hay alguna pregunta al respecto. No, profe, está todo claro. Bueno, entonces damos por terminado nuestra clase del día de hoy. Exactamente nos dio el tiempo. Tenemos un minutito y se corta nuestra clase. Y es que les agradezco el estar y seguimos nosotros mañana ya a través de la plataforma, seguimos trabajando. Cualquier cosa, cualquier duda, estamos a través de nuestra comunidad.